Lina en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, tardes o noches, según el momento en el que vean este programa. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a escuchar esta emisión de la serie INA en Movimiento. En este espacio nos dedicamos a informar y a invitar a las múltiples actividades que el INA tiene para todos ustedes, y nos gusta excavar, abundar un poco en lo que es la parte emotiva de cada uno de los eventos que tiene el instituto. Y en esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la presencia de Eva Ayala, directora del Museo Nacional del Virreinato. Hola, muy buenos días, tardes, noches. Buenos días, tardes, noches. Y de Estela Dorantes, curadora de la muestra de la que hablaremos hoy. Estela, bienvenida. Es un gusto estar aquí. La exposición en el Museo Nacional del Virreinato es Dolorosa Patrona de los Hogares. Posiblemente este nombre no les diga todavía mucho, pero para eso vamos a platicar con nuestras invitadas. ¿Quién nos quiere? Podemos empezar por qué el nombre y a quién está dedicada esta exposición en el Museo Nacional del Virreinato. Estela, por favor. Sí, bueno, el nombre, la Virgen de Dolores, patrona de las familias, surge por estas cuestiones de ahora de Semana Santa, la víspera de Semana Santa, buscar un modo significativo para estas obras que nosotros tenemos en el Virreinato, como es escultura o es pintura, pero siempre buscar una manera de atraer al público con un tema que sea profundo y sobre todo que sea durante estos siglos del Virreinato. ¿Y quién más que la Virgen de Dolores como un personaje de estas tradiciones o estas festividades durante el Virreinato, que fue un ícono muy importante para estas procesiones, para las misas solemnes, pero que también era una parte fundamental para instruir, educar a la población novohispana, en este caso a los indios, una forma didáctica, digamos, así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían en ese momento la iglesia dar un estudio o una parte fundamental para que ellos empezaran a ver cómo era esta tradición de la pasión de Cristo, que es un antecedente y que forma parte para empezar a darle un valor significativo a la Virgen de Dolores. Entonces, por eso, ¿quién no más que esta Virgen de Dolores del sufrimiento de su hijo por estos dolores que pasó y que se va insertando dentro de la sociedad novohispana para hacerlo muy propio como una interpretación de tu mamá con la Virgen de Dolores, ¿no? Qué bonito. Porque ¿quién no ha escuchado esa palabra cuando te dicen, cuando tu mamá sales de casa y te dice que Dios y que la Virgen te acompañe, ¿no? Era una forma, una tradición. Todavía yo lo escuché en el siglo pasado con mis abuelos, que eso era una parte fundamental, ¿no? Que te cuidara la Virgen a donde tú fueras, para que te cuidara. Entonces, todas estas cuestiones de enseñanza, de didáctica, hicimos que esta palabra de la Virgen de Dolores, patrona de las familias, fuera fundamental, claro, ¿no? Sí. Por eso es el nombre. El nombre. Y bueno, mira, también es una oportunidad para que el museo muestre obra que tenía más de 6 años que no estaba junta, ¿no? No que estuviera toda en el refectorio, sino obra que estaba junta, que tiene que ver con la Virgen de los Dolores. Y pues además de la historia y la cultura que ya platicó Estela, también es importante retomar la idea de que es una tradición popular. Y entonces queríamos hablar de un tema que estuviese vinculado con la tradición popular. Y en la exposición, la verdad, Estela seleccionó obras bellísimas que tienen que ver con arte popular, con escultura, con pintura. Y nuestra misión es hablar del periodo novohispano. Pero esta es una de las tradiciones populares que siguen existiendo hasta nuestros días y que están vinculadas con el turismo cultural, ¿no? Las representaciones de la Pasión, todas las procesiones del silencio en distintos estados. Y bueno, pues esta exhibición es un tema bimestral, Aldo. El tema bimestral es una mamparita pequeña y nosotros lo quisimos crecer hasta 50 y tantos metros cuadrados con 14 obras, si no estoy equivocada, para ofrecerles a nuestros y a nuestras visitantes una opción de conocimiento y divulgación y también de goce estético un poquito más amplio. ¿Nos pueden hablar de los elementos de esta Virgen? ¿Cuáles son
los que le identifican? ¿Cómo nos la pueden describir? Bueno, dentro de la Virgen de Dolores se puede describir, o su advocación principal es tener un puñal, ¿no? En su corazón clavado. Esa es la primera forma de identificar a una Virgen de los Dolores. Aparte de su rostro encajado, de sufrimiento, y a veces contiene algunas lágrimas. Uh-huh. Sí, y además hay dos tipos de representaciones estéticas en la historia del arte. Hay algunas vírgenes que están todas vestidas de negro, ¿verdad, Uh-huh. Estelita? Sí. Y esas vírgenes las vistieron en el siglo XVII de negro a la usanza de las viudas castellanas, o sea, de Castilla. Uh-huh. Y hay otro tipo de vestimenta en donde tiene una túnica encarnada de terciopelo, con muchos solanes y varios hilos de perlas en las manos, aretes, y este tipo de virgen se representa mucho en Nápoles y están vestidas como damas de alcurnia. Uh-huh. Ajá. Y lo que dice Estelita es cierto, o sea, hay distintas representaciones de la Virgen de los Dolores. Durante el arte patético de la Edad Media fue una de las advocaciones que surge más populares, y el primer tipo de dolorosa es la piedad que todos conocemos, que está cargando a su hijo. Y luego va a haber otros tipos de dolorosas, como la que está al pie de la cruz, la Virgen de los Dolores, que tiene una daga en el pecho, o 7 que representan los 7 dolores que va a vivir la Virgen a lo largo de su vida. Y bueno, pues también la última es la Virgen de la Soledad, que es esta que tiene la túnica blanca y el manto negro, porque esta es la que ya vive el luto toda su vida de la pérdida del hijo. Y yo creo que además algo que es bien interesante es que hay muchas madres y padres que han perdido a sus hijos. Y por lo tanto, la Virgen de los Dolores, ¿no?, tiene una conexión emocional con los padres y madres que han perdido a sus hijos también. Hablaste de 7 dolores. Sí. Sí, a mí me da mucha curiosidad saber cuáles son esos 7 dolores. Pues mira, realmente ahorita te los voy a explicar bien, Estelita, pero tienen que ver con la profecía de San Simeón, ¿no? Que San Simeón le dice a la Virgen que una daga atravesará su corazón, y lo que sucede es que este primer dolor, ¿no?, que es la muerte, bueno, que tiene que ver con la muerte de Cristo, después se van a crear similitudes entre la vida de Cristo y la vida de la Virgen. Y entonces crecen de las 7 caídas, se convierten en 7 dolores, que te va a explicar Estelita, ¿cuáles son los dolores en específico? Sí, mira, para estar más a tono, entonces vamos a ver que los 7 dolores, la primera es la persecución de Herodes y la huida a Egipto, la profecía de Simeón a María, Jesús perdido en el templo por 3 días, María encuentra a Jesús cargando la cruz, la crucifixión y la muerte de Cristo, María recibe a Jesús bajado de la cruz, y por último la sepultura de Jesús, que ahora lo conocemos como el Santo Entierro, ¿no? Uh-huh. La verdad es que esto es muy interesante porque hay muchos símbolos, y hablando de símbolos, pues hay altares que se colocan o que se colocaban. Claro. Todavía hay familias, muchas, que los colocan como, no sé, a veces pienso en los días de muertos que son las ofrendas. Que son las ofrendas y son muy recurrentes en el país. Y las de dolores cada vez un poco son menos, aunque todavía perviven. Mira, hay zonas en las ciudades en donde el altar de dolores es muy importante aún, ¿no? Por ejemplo, en el sur de la Ciudad de México, en San Ángel, en Coyoacán, en Tlalpan, hay ciertas zonas que siguen siendo importantes. También en otras poblaciones como Tepoztlán, que nosotros estamos al norte. Pero yo te quiero platicar de un elemento representativo del Museo Nacional del Virreinato que yo no he visto, o que no había visto en los altares del sur, que el personal de museografía hace verdaderas obras de arte popular con semillas. Con semillas representa los elementos de la Pasión de Cristo que se conocen popularmente como escudo de salvación, como la sábana santa, el INRI, el gallo, los dados, son todos estos elementos de la Pasión de Cristo. La corona, y los trabajadores del equipo de museografía, y también Estelita y otros trabajadores estuvieron ahí haciendo sus obras de tapices de semilla, que son preciosos, no se lo pueden perder, porque eso es único del Museo Nacional del Virreinato. En otros lugares se hacen de otro tipo, pero aquí se hacen de semillas. Y bueno, pues lo que sí hizo aquí Estela y el equipo de museografía y otros equipos fue que la mampara de entrada que te lleva hacia la exposición
tiene elementos como las aguas de la Virgen, las banderas, las toronjas o las naranjas, las flores, estos elementos del escudo de salvación, una imagen de la Dolorosa e imágenes de Cristo. Y yo no sé si tú quieres agregar algo, Estelita, del altar. Sí, del altar, precisamente como parte de una tradición virreinal, se puso este altar con una virgen de madera tallada, que es precisamente una virgen doméstica muy pequeña, con su nicho, que es a principios del siglo XIX, que es muy emotiva para que la puedan visitar, porque refleja todo allí en su rostro, esta pasión, ¿no? Este sufrimiento que tenía, y todos estos elementos que se acaba de comentar, que sí son partes importantes, porque hay que recordar que para poner un altar en aquellos tiempos, o en la época del virreinato, se tenía que pedir un permiso para poner un altar. ¿Por qué? Porque tenía que contener todos los elementos que así la cuestión católica o eclesiástica tenía que decir, qué es los elementos que tenía que llevar un altar. Entonces, nos damos a la tarea de rescatar algunos elementos que lleva este altar, ¿no? Que ya se ha mencionado. Y algo que es bien importante que la gente sepa es que el virreinato lo traemos con nosotros, ¿sabes? Lo traemos con nosotros porque esta es una tradición viva, ¿no? Es turismo religioso y turismo cultural, es vivo con independencia de tu religión, y lo seguimos viendo y lo seguimos reproduciendo. Entonces, no es que el virreinato se quedara y se muriera para siempre. Lo traemos, lo comemos, lo bailamos y también lo visitamos. Entonces, pues esperamos que nos vayan a visitar hasta el 30 de mayo en el municipio de Tepoztlán. Sí, en el Estado de México, pegadito al norte de la Ciudad de México. Así es, todavía somos zona metropolitana. Todos somos zona metropolitana de la Ciudad de México. Hablamos un poco de los elementos. Yo hace poco tuve la fortuna de ir al Museo del Carmen, que también tienen sus altares de dolores. Y me llamó mucho la atención algo que dicen los germinados. Sí. También acá, los germinados son una representación de la resurrección de Cristo. O sea, todos los elementos están vinculados con la pasión de Cristo y con los dolores de la Virgen. Y los germinados, también tenemos germinados acá en el pequeño altar que tenemos a la entrada, y son la representación de la resurrección. Algo que es bien interesante son las aguas de la Virgen. Por ejemplo, en términos del color y de los sabores, por ejemplo, la de limón con chía representa las lágrimas de la Virgen. La roja representa la sangre de Cristo. La blanca, que es de horchata, la pureza de María. Y la de tamarindo, que es cafecita, representa la amargura del momento. Porque en las procesiones la gente... quienes cargan a la Virgen son solo mujeres. Eso es algo muy especial. Entonces las mujeres van cargando en andas la imagen de la Virgen, tocan a una de las casas y entonces le preguntan los de adentro, ¿ya lloró la Virgen? Y las dolientes que van llevando a la Virgen dicen, sí, ya lloró. Y entonces entran a la casa y les ofrecen aguas de la Virgen. También se hacen, por ejemplo, de naranja o de toronja, es decir, amarillas o de piña, y estas representan el alba, por ejemplo. También hay morada que representa el luto. Entonces son 6, 7 colores, y también hay cuestiones regionales. Por ejemplo, en San Ángel se ponían desde 1930 toronjas en lugar de naranjas, porque las señoras consideraban que las toronjas eran más caras y las merecía la Virgen. Pero, por ejemplo, hay muchos lugares en donde se ponen naranjas porque representan la amargura del momento, y sobre ellas se clavan banderas doradas que representan el triunfo de la vida, o la resurrección de Cristo sobre la amargura del cítrico. Entonces, bueno, eso es algo que yo quería agregar. Sí, es correcto. Y hablamos de elementos, colores, nos han hablado de varios. El germinado, por ejemplo, sí estamos hablando de semillas que se ponen en un recipiente y se le riega, me imagino. Las semillitas de chía. De chía son, y me imagino que también varían dependiendo de la zona, ¿no? Pueden ser otros. Nosotros pusimos de trigo. De trigo. Mira, sí, de trigo. De trigo fue. El germinado es de trigo. Hay que estarlas cuidando mucho, ¿verdad? Para poder... Sí, se ponen 15 días antes, ¿no? Las tienes que poner 15 días antes y las estás regando, pero nosotros no podemos tampoco regarlas tanto porque tenemos que cuidar las cuestiones de conservación de la obra, ¿no? Entonces realmente, pues no, la verdad no les echamos tanta agua. Sí, y de hecho lo que hicimos fue tener unas como de... otros germinados pues que se están haciendo ahorita, y después ya las cambiamos. Vamos a cambiarlas, vamos a quitar estas y vamos a poner las nuevas, ¿no? Para que no estemos muy familiarizados, ¿es un recipiente y se le pone tierra o cómo se le se prepara? No sé si te acuerdas cuando eras niño, que ibas a los mercados y te vendían un chivito
y te vendían las semillitas. Entonces tú le echas esas semillitas, le echas agüita y además hasta te lo dejaban a veces en la escuela. Es parecido. Es algo similar. Y nosotros este tema bimestral se queda hasta el 30 de mayo, porque luego les queremos invitar al que sigue. Y el que sigue también va a estar increíble porque es de mobiliario novohispano que se va a llamar El arte de guardar en la Nueva España. Y también son obras que no han estado juntas durante mucho tiempo. Estaremos haciendo un programa Exacto. y las invitaremos de nuevo, Por supuesto que sí. Y bueno, pues todas nuestras actividades las pueden ver en las redes sociales del Museo Nacional del Virreinato, en Instagram, en Facebook y en X. Y hablábamos de colores. También hay hace rato hablamos de las aguas y más o menos, bueno, cuáles eran los elementos, qué representaban, ¿no? Sí. También los altares tienen colores en comunes, no sé, yo pienso si el morado o el negro, que es el luto, si tienen elementos muy representativos en la cuestión de color. Sí, siempre es negro, morado y blanco. Son los claro. más representativos, ¿no? Sí. Algunas veces es rojo, pero es muy rara a la vez, sí. Son esos colores Algunos muy dorados, representativos, ¿no? También dorados, pero Sí. más representativos es el blanco, el morado y el negro. Y también sabes que el brillo. O sea, hay muchos elementos de vidrio, como unos que se llaman, unas esferas grandes que se llaman ojos de boticario, y también otras esferas de cristal que se llaman lágrimas, ¿no? Así tal cual. Yo lo que pienso es que en el altar de Dolores también confluye toda la tradición del arte popular mexicano. Porque mira, hay papel picado, hay que son las banderitas o se cuelga del techo, cristal. Hay los distintos tipos de tapices, ya sean de semillas o sean de acerrín o de flores como en Tlaxcala. Entonces aquí ahí está el arte también porque está la escultura, la pintura. Entonces todos los elementos que tú ves en el altar hacen que sea tan rico, tan impactante y tan fuerte que por eso es importante para el turismo cultural. Sí, además hace rato que hablamos de la procesión y ya lloró la Virgen, me acordé Exacto. un poco como de la cuestión de los peregrinos, ¿no? En Navidad. Entonces, cuando tiene alguien la oportunidad de ver un altar, sí ve como muchos elementos, también el Exacto. papel picado que no Y recuerdo. el arte popular. Ajá. O sea, también está el trabajo de los artesanos populares y artesanas presentes en los altares. O sea, hay muchos elementos culturales que vienen del periodo novohispano, pero que siguen teniendo una vigencia y que por eso nosotros en el INA, en distintas instituciones, recreamos estas tradiciones pues, de origen católico, pero que siguen siendo importantes para nuestra identidad cultural actual. Y hablando de elementos, pienso en el incienso, un poco como también en el Día de Muertos. Ese sí no lo podemos poner en el museo. En el museo no, pero en las casas sí lo llegan a poner. No, claro, incienso y copal, ¿no? También Sí, copal, ¿no? Pero más Ajá. representativo eran las veladoras, las velas. Eso era lo más común. Pues les decían incendios, ¿no? También Sí. les dicen Ay, incendios. Incendios, Les por lo dicen mismo de las incendios velas. porque meten muchísimas velas. O sea, en la época novohispana metían muchas velas. Muchísimas velas. Entonces también les dicen incendios. Por eso utilizan también tanto el cristal, para que esto genere efectos visuales y emociones en las personas que tenían la vocación religiosa, ¿no? Así es. La verdad es que todos estos elementos son muy interesantes. Queremos ahorita, vamos como a la mitad, pero sí me gustaría que invitaran como a las redes sociales, si se pueden asomarse, hay fotos en Instagram o alguna red social de esta muestra y que nos hagan como la invitación de estas son nuestras redes sociales. Sí. Pues mira, si queremos invitar a la gente, en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como hashtag Museo del Virreinato o hashtag Virreinato. Y tenemos atención en nuestro canal de YouTube, también en Facebook, en Instagram y en X. Y bueno, pues ahí tenemos algunos videos de INA TV, ¿no? En donde habla Estela y platica de estas cosas. Tenemos reels, tenemos imágenes en donde les damos una probadita porque lo que queremos es que vayan a vernos. Y bueno, pues si no nos pueden ver, qué tristeza, pero bueno, nos pueden ver a través de las redes sociales también. ¿Y hay alguna actividad complementaria? Realmente ahorita no, porque se viene la Semana Santa y el museo recibe una cantidad de visitantes masivos.
Entonces nos tenemos que concretar en atender a esos visitantes. De hecho, los conciertos que son muy populares en el museo en este momento paran. En abril van a parar y vamos a regresar a tener conciertos los domingos en mayo, pero les pedimos que sigan nuestra cartelera en nuestras redes sociales también. El museo está abierto de martes a domingo, de 9 de la mañana a 17:30 es la última entrada, y los domingos tenemos es entrada gratuita para todos los mexicanos y residentes de México, y en los otros días entran gratis estudiantes y maestros con credencial vigente y personas también con credencial del INAPAM, menores de 12, y bueno, pues hay muchas exenciones, personas con discapacidad también entran gratis siempre. Y regresando ya un poco a la muestra, a los altares, que ustedes qué sensaciones, recuerdos o anécdotas tienen en algo del altar o ahora en el museo, cómo ven que reacciona la gente, hay quienes se les hará algo nuevo, hay quienes lo tendrán como muy familiar, y que ustedes puedan detectar algo en los visitantes sobre eso. Bueno, cuando a mí me preguntan si todavía traigo algo del virreinato, te pones a pensar si lo traes o no, pero sí, porque el altar se convierte en un altar privado, ya lo tienes en casa, ¿no? Quien no tiene un altar, ¿no? Ya es privado. Eso es forma parte de estas tradiciones o de estas costumbres que se traían, ¿no? Entonces siempre cuando piensas o vas a un restaurante, sobre todo en las loncherías o ahora en las comidas corridas que le llamo, siempre tú ves y tienen su altarcito, ¿no? En algunas empresas también tienen sus altares, ¿no? Entonces forma parte de una tradición de muchos años y sobre todo la fe que se tiene, ¿no? Ya independientemente si lo eres creyente o no. Claro. Pues mira, yo recuerdo a nivel personal un pueblito en el que la familia tiene una casa que se llama Nepantla, y en una procesión del silencio, pues yo no, porque soy muy, muy, muy débil, pero una de mis hermanas cargó a la Virgen, ¿no? Entonces tengo eso muy claro. Y otra cosa que para mí es importante es que yo soy de San Ángel. Ahí nací, crecí y bueno, muchas cosas. Y en San Ángel es muy importante la tradición del altar de Dolores. Entonces tengo esos recuerdos de ir a las procesiones y ir al altar de Dolores en la Semana Santa. Una pregunta muy personal. ¿Cómo recuerdas en tu infancia los altares? ¿Te gustaban, te emocionaban? Ay, te voy a decir algo que no me acuerdo mucho. Me acuerdo de cuando era yo adolescente. Ajá. ¿Sabes de qué me acuerdo? Ajá. De las momias de San Ángel. Ajá. De eso sí me acuerdo. Pero pues realmente en los altares recuerdo más las ofrendas de muertos, otras cosas, ¿no? Sí, es un elemento. Hace rato hablábamos de que a lo mejor no es tan presente en algunas zonas, en otras seguramente sí. ¿En qué lugares de México que tengan conocimiento, o de la ciudad o del área metropolitana, todavía esta tradición es fuerte? Yo creo que en el sur de la Ciudad de México es muy fuerte. San Ángel, Coyoacán, Tlalpan. Pero yo además pienso que alrededor de todas las iglesias siguen existiendo pequeñas procesiones del silencio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay que recordar que la representación de la Pasión en Iztapalapa es patrimonio inmaterial de la Ciudad de México y no estoy segura si ya es de la humanidad o está en proceso. Pero también, por ejemplo, en Zacatecas es muy importante la procesión del silencio, en San Luis Potosí, no sé en qué otras ciudades, pero... De hecho, nosotros en Tepoztlán. En Tepoztlán solamente es la representación de la Pasión de Cristo. Ya casi el altar de Dolores y estas cuestiones no son muy... De hecho, no existen, ¿no? Solamente es la Pasión de Cristo. Son las representaciones en los pueblos aledaños, es lo que se hace. ¿Y de la infancia tú recuerdas algo de los altares? ¿Alguna? De altares no, te digo que eran muy... No, de hecho no se hace, ¿no? Solamente era la Pasión de Cristo, que íbamos a los pueblos más representativos y ahí era donde veíamos la crucifixión de Cristo, y luego ya en la tarde la noche de la peregrinación del silencio, o ya después cuando se abre la gloria, que le dicen la misa, ¿no? La misa de gallo en la noche. La gloria, para quienes no somos duchos en algunos términos, la gloria y la misa de gallo. Sí, explícanos por qué. Sí, porque la de la gloria, que es a las 12 de la noche, que llevas
pancitos, bueno, allá en el Qué donde eran maravilla. unos pancitos y Ajá. agüita que la bendice, ¿no? A las 12 de la noche de Sí, qué día de la eso? noche del ¿Porque es la sábado, resurrección o por de qué? la Del sábado de resurrección, gloria. Es la resurrección. de la gloria, así le Ajá. llaman allá, es Sí. de la gloria, de la resurrección de Cristo. Eso es lo que más se ve en esa parte, ¿no? Ahora sí que de este lado de la ciudad. Sí, No, y luego el sábado de gloria, ¿no? Que ya no está nada bien ya ahora, pero yo me acuerdo que de niño nos mojábamos. de niño ¿no? era divertido, La pero verdad, ahora está prohibido y que bueno, hay que Sí. cuidar el agua. Sí, hay que cuidar muchísimo ¿No? el agua, Sí. es muy, muy importante. Porque bueno, Pero yo me acuerdo que hasta en las calles había gente, yo cuando era niña, que le aventaba globos con agua o agua a las Ajá. personas. O sea, sí, sí eran otros tiempos definitivamente. podías andar caminando muy desprevenido, Sí. aunque en esos días En tratabas de no Tepozotlán andar desprevenido. ustedes hacían Sí, eso. hacíamos eso. ¿También? Bueno, pero Sí. además había seques, había unos ríos y por ahí agarrabas el agua. Ay, qué maravilla. Pero pues ahora Sí, ya no, es no, la ya. situación la misma, pero los recuerdos ahí siguen. Ahí siguen, por supuesto. Ya para ir como cerrando un poco este programa sobre Dolorosa, patrona de los hogares. Patrona de los hogares, me llama mucho la atención. ¿Por qué este nombre? Hace rato un poco lo explicaban, pero me gustaría andar más en esta parte antes de terminar. Pues antes de que entre Estelita y te explique bien, porque ella es la curadora, yo solo te quiero decir que la figura del patronazgo en la Nueva España significa que una figura religiosa relevante acoge en su seno y protege a un grupo religioso o a un grupo civil o etcétera, etcétera. A eso se refiere la palabra patronazgo, ¿no? O patrón. Pero bueno, explícales tú, Estelita. Bueno, les voy a leer, para no estar... En el virreinato, la mujer era vista principalmente como la protectora moral, espiritual y física del hogar, así como mantener la unidad, la fe y la reputación de la familia. También era un símbolo de virtud, sacrificio y cuidado, y su autoridad en la familia como en la comunidad era muy profunda, a pesar de las limitaciones sociales impuestas en ese momento dentro del sistema. Entonces, esta parte abarca la Virgen de Dolores porque es una parte fundamental de protección. Tú te refugias en una Virgen para tu familia, para protegerla, porque si ella sufrió, ella sabe tú cuánto sufres por tu familia, entonces te va a proteger. Esa es la parte fundamental, ¿no?, de esta exposición. Y son obras muy preciosas, esculturas y pinturas que nos invitan a la reflexión, pero también a cuidar nuestra parte de nuestro patrimonio y que disfruten de estas esculturas, ver toda su cuestión artística, ¿no? Y los invitamos a que nos visiten a esta exposición. Pues me gustaría cerrar el programa recalcando, haciendo de nueva cuenta la invitación. Sí, claro. En qué días de la semana, el museo, Dolorosa Patrona de los Hogares, qué días puede visitarse el museo en la Sí. semana. Dolorosa Patrona de los Hogares se puede visitar en el horario del museo de martes a domingo, de 9 de la mañana a 17:30 es la última entrada. Y bueno, pues va a estar hasta el 30 de mayo. Son 14 obras que abarcan pintura, escultura y artes populares, en donde también están grandes firmas como Cristóbal de Villalpando, y pues son obras de pintura y esculturas maravillosas que van del 17 al 19, entonces no se la pueden perder hasta el 30 de mayo. Por favor, visítenos y sigan nuestras redes sociales. Estela, ¿por qué visitar la exposición? Porque es una gran oportunidad de ver qué es lo que hay detrás de tu cultura, qué hay detrás de tus tradiciones, para que la conozcas más, de dónde vienes, quiénes somos, y sobre todo esta oportunidad de ver estas grandes esculturas y pinturas que los van a dejar muy impactantes porque son muy detalladas, muy precisas, pero además muy didácticas. Con todo lo que nos cuentan, de verdad quedan muchas ganas de visitarla. Yo no me la voy a perder. Y bueno, ya nada más me queda agradecerles ambas su presencia aquí. No. Muchas gracias por A ustedes, venir desde el Virreinato hasta acá. El tráfico es complicado. Ajá. Muchísimas gracias. Y bueno, así Evanibaldo Morales, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de Eva Ayala y Estela Dorantes. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción en nuestras plataformas en YouTube y en Spotify, así búsquenos Radio INA.
En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la realización, Evanibaldo Morales. Grabación y edición, Rubén Martínez. Apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.